Siguiendo pues con todos los temas de adicciones, es importante ya hablar de temas específicos. Ahorita ya hablamos de todas las generalidades, que es digamos lo más importante en adicciones, pero a veces especificar algunos temas también nos ayuda a avanzar. Vamos a hablar de ludopatía, que es la adicción a los juegos de azar o juegos de apuestas. Empecemos por la definición. Ludo y patía, ¿cierto? Ludo significa juego. En algunos idiomas, digamos, hay diferentes palabras para los diversos tipos de juegos que hay en la cultura humana, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en inglés está play, game y gambling. Cuando la gente habla de gambling, todo el mundo sabe que está hablando de juegos de azar o de apuestas. Entonces, digamos que no hay que especificar tanto. En español es la misma palabra juego para todos los sistemas de juego, entonces nos confundimos un poco. Entonces hay que especificar. Estamos hablando de juegos de azar o de apuestas. ¿Qué es un juego de azar o de apuestas? Es cualquier actividad humana que implique ganancia o pérdida desproporcionada en cortos periodos de tiempo y en donde interviene supuesta o realmente el azar o la suerte. Repito, que es un juego de azar o de apuestas. Cualquier actividad humana que implique ganancia o pérdida desproporcionada, generalmente material, en cortos periodos de tiempo y en donde interviene el azar o la suerte. Digo a veces supuestamente el azar o la suerte porque los juegos de azar o de apuestas sí que pueden ser manipulados. Las máquinas tragamonedas, las ruletas hoy en día, ¿cierto? Se pueden programar con software electrónico, se pueden manejar a control remoto, se pueden cargar los dados, se pueden manejar con sistemas electromagnéticos de imanes, las cartas se pueden marcar, las loterías se pueden sesgar, etcétera, ¿cierto? Entonces, por eso es que existen centros reguladores de centros de azar o de apuestas en todos los países en el mundo. En Colombia tenemos un centro también, pero pues está en pañales y el músculo que tiene pues es casi nulo, pues, ¿cierto? Pero entonces estamos hablando de juegos de azar o de apuestas. Y patía, pues patología o trastorno, alteración o enfermedad. Entonces es la patología o el trastorno por juegos de azar o de apuestas, ¿sí? Una definición, dentro de la definición, acuérdense, cualquier actividad humana que implique ganancia o pérdida desproporcionada en cortos periodos de tiempo, en donde interviene el azar o la suerte. El ejemplo clásico es la máquina tragamonedas, ¿cierto? Que yo no sé si ustedes sabían, hace por ahí unos 30, 35 años son tragabilletes. Usted a una máquina de esas le puede meter un billete de 100.000 pesos y tan rápido como en 8 a 10 segundos, que es lo que se demora el mecanismo funcionando, perdió 100.000 pesos. Perdió 100.000 pesos en 10 segundos. ¿Cuánto se demora usted en ganarse 100.000 pesos? ¿Cierto? Para perderlo en 10 segundos. Y si es tan de malas y gana, porque la experiencia en la investigación en adicciones y en ludopatía ha demostrado que ganar sobre todo en las primeras 3 a 5 veces, si usted gana en un juego de azar o apuestas, tiene más del 80% de probabilidades, de 70-80% de generar una ludopatía a largo plazo, como que algo hace clic en su cerebro. Si están de malas y gana, con esos billetes de 100.000 puede llegar a ganar ganancias de hasta 15 a 20 millones. Metió 100.000 pesos en 10 segundos, se ganó 15 millones. Entonces algo le hace clic en su cabeza, o sea, 15 millones en 10 segundos. Entonces usted empieza a pensar en distorsiones mentales como pues que es muy inherente al ser humano. Cosas como, hombre, yo voy a matar un mes trabajando por 3 millones o por 5 millones y me gané 15 millones en 10 segundos. Yo soy de buenas para esto es lo mío. Yo voy a ser multimillonario, yo voy a sacar a todo el mundo de pobre, yo le voy a dar casa a todos mis familiares, yo voy a ayudar a los niños pobres. O sea, se le empieza como una hipomanía, manía y lo que termina pasando, indefectiblemente, es que usted se vuelve a inmiscuir sistemáticamente un montón de juegos de azar o de apuestas y empieza a perder sistemáticamente y lo que termina pasando es esos 15 millones antes de un mes ya lo ha perdido, incluso ya debe el doble. Pues así es lo que termina pasando. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Una definición clásica también. Inmiscuirse repetidamente en juegos de azar o de apuestas a pesar de las consecuencias negativas con claro impacto negativo en la funcionalidad, ¿cierto? Es clasificada dentro del grupo de enfermedades adictivas, ya digamos en el DSM-5, incluso en el CIE-11 también, ¿cierto? Ya lo consideran como parte de las actividades adictivas, aunque no lo sacaron del todo en el CIE-11 de las trastornos del control de impulsos, pero ya es clasificado, ¿cierto? En parte por todos los criterios epidemiológicos que decíamos ahorita, que ya cumplió la ludopatía para ser considerada una adicción, la historia natural de enfermedad, o sea, la manera como uno se vuelve adicto al juego es muy similar a cómo uno se vuelve alcohólico, las comorbilidades, se dice que en más del 50-60% de los casos hay comorbilidades con otras adicciones, con cigarrillo, con alcohol, por ejemplo, hay una asociación muy clara hoy en día con cocaína y estimulantes y la ludopatía. La cocaína y estimulantes favorecen la ludopatía y la ludopatía favorece el uso de cocaína y estimulantes, ¿cierto?
mucha comorbilidad con otras adicciones. También hoy en día está todo el tema de internet, que es todos esos temas de apuestas, sistemas de apuestas y páginas de apuestas, que hasta vemos a jugadores y grandes personas, celebridades promocionando estas páginas de apuestas, pues que eso hace parte de lo mismo, de los casinos, de las apuestas en línea, los juegos de azar, de las cosas adictivas. Ya hemos tenido pacientes en tratamiento en nuestro grupo con adicciones, digamos, en línea o virtuales. Y dentro de los criterios de DSM-5 se habla de leve, moderado, severo. El jugador problema puede ser como un abusador nocivo, jugador patológico, ludópata como el dependiente. Para el diagnóstico hay unos criterios diagnósticos que los mencionamos ahorita en generalidades, pero quedémonos con la variable tiempo, control de seguridad del impacto negativo. En el tema de la ludopatía, juegos de azar y de apuestas, ¿qué tanto tiempo gasta usted consiguiendo respaldo o dinero para poder apostar, apostando como tal, o recuperándose de las deudas, los problemas o las angustias por haber apostado? Si gasta la tercera parte o más de la tercera parte de su tiempo de vida útil o productiva, tiene un problema de buscar ayuda profesional. Recuerden nuevamente que el diagnóstico definitivo lo hace un clínico experto en una entrevista clínica, pues en una entrevista clínica no estructurada, pues abierta, quiero decir, ¿cierto? Que ese es como el diagnóstico gold estándar o es más certero en clínica y en salud mental. La variable control, que tanto control ejerce usted sobre el juego y las apuestas, sobre el juego con el que lo controla. Cuando usted dice que gane o pierda va a apostar 50.000 pesos y efectivamente cuando perdió los 50.000 pesos se fue para su casa tranquilo sin ningún problema, o cuando ganó con su apuesta de 50.000 pesos recogió sus ganancias y se fue tranquilo, o realmente no es capaz. Usted dice que va a hacer eso y se queda ahí pegado 2, 3 días y hasta que ya lo sacan como un perro porque ya no tiene ni 200 pesos, termina. O sea, su control es externo, es realmente usted el que lo controla, ¿cierto? Cuando dice que no va a jugar en un mes, realmente es capaz de no jugar en un mes sin pensar en eso, sin angustiarse, síndrome de abstinencia, o realmente termina problemado con eso. Y se vería el impacto negativo, que tan graves han sido los problemas o tan severos por haberse metido en juegos de azar o de apuestas. Les pongo solo un ejemplo con ese tema, en la severidad del impacto negativo. Un paciente que tuvimos de origen de la costa colombiana, unos 28 años, él tenía como una profesión pregrado en administración y una maestría en gerencia o en economía, algo así, en finanzas. Entonces él dijo, yo trabajo en una empresa, yo tengo una idea de empresa, necesito pagar unos 300 millones para arrancar con esa idea de empresa, ¿cierto? Y no sabía dónde sacar la plata, estaba pensando, analizando si pedir préstamos o no, pero como era tan joven, no tenía historia crediticia, pues no era fácil que le prestaran. Bueno, estaba en eso cuando se murió uno de los abuelos. Él era como uno de los nietos preferidos y le dejó 100 millones de pesos solo a él. Y entonces digo, uy, tan querido mi abuelo, qué detalle, 100 millones, qué berraquera, hombre, pero 100 millones no me alcanza para la idea que yo tengo de empresa, necesito por lo menos 200 millones más. ¿Cómo hago como multiplicar ese dinero? Brillante idea, vámonos para un casino. Entonces se fue para un casino, ¿cierto? Y se fue para unas mesas VIP, Very Important People, que eso es masajear el ego y pues cebar el marranito, pues sí, la estupidez humana pues que es infinita. Terminó en las mesas de póker. El póker tiene el grave problema que se puede, a veces, de acuerdo a lo que se pacte, y en esas mesas de apostadores duros muchas veces se pacta así, se puede jugar doblando indefinidamente la apuesta, y solamente si yo te doblo la apuesta y vos no tenés respaldo por lo que yo te doblo, ya solamente con eso ya te gané la mano, ¿cierto? Entonces se puede apostar grandísimas cantidades de dinero y de bienes en muy poco tiempo, ¿cierto? Entonces en esa mesa VIP jugando póker duro, más o menos como a las 2 horas, se le juegan los 100 millones de pesos, ¿cierto? Pero la cosa no termina ahí, que es lo más grave de todo este tema de la ludopatía y las adicciones. El hombre dijo, no, distorsiones mentales y todo ese enredo mental de la adicción, esa es la confusión mental que genera la adicción. No, espera y verá, es que ya me tocó la racha negativa, ya me toca ganar, ahora sí me voy a recuperar, ahora sí me voy a desquitar, ya viene el desquite, o sabe que yo ya le conocí la cara a todos estos, yo ya sé cómo es que voy a ganar, espera y verá que ya me toca a mí ganar. Entonces puso sobre la mesa, pues casi todos los casinos tienen sistemas de prenderías, de tarjetas de crédito, pues son muy amables, conexiones con notarías, etcétera, conexiones con abogados, etcétera. Puso sobre la mesa las llaves y la tarjeta de propiedad de una camioneta 4 puertas por valor de más o menos 150 millones de pesos. Le raparon la camioneta y se lo cambiaron por fichas, que es otro de los sistemas que tienen para nublar la conciencia. O sea, usted ve unas fichas ahí moraditas y verdecitas y usted no sabe que está jugando millones, usted piensa que está jugando parqués, pues, ¿cierto? Sí. Se lo cambiaron por fichas y más o menos a las 2 horas se le fue la camioneta. 250 millones de pesos ya había perdido, pero la cosa no termina ahí. El man quedó picado, digo, no, ¿cómo así? Yo no me puedo perder, esto no me puede pasar a mí, yo no puedo estar en tan mala racha, ya por ley de probabilidades me toca ganar, me voy a desquitar, ahora sí viene el desquite.
Se fue para la casa y puso sobre la mesa la escritura por un apartamento por valor de 500 millones de pesos, y los casinos son muy amables, a mí me le raparon la escritura, le hicieron firmar los traspasos, lo que sea, y se lo cambiaron por fichas, ¿cierto? Más o menos a las 3 4 horas perdió también el apartamento, o sea, perdió 750 millones de pesos, más o menos como en 7 8 horas, en menos de una noche. Eso es lo que es la ludopatía. 750 millones de pesos es el patrimonio, estamos hablando de hace por ahí unos 8 o 10 años, o sea que es mucha más plata de ahora, es el patrimonio de una familia de clase media alta ahorrando y trabajando toda la vida, y este man se le fue en 8 horas, ¿cierto? Y entonces ya cuando no tenía respaldo, ahí sí ya no era el señor el doctor, sino que ya lo sacaron como un gamín, como un perro, o sea, ya te desplumamos marranito, ya no nos importaba, ya botamos el esqueleto. Cuando él salió, pues le dio como el aire del amanecer en la cara, entonces ellos como que se meten como en un trance, como una especie de obnubilación de conciencia, como que aterrizó, abrió los ojos, se puso a pensar y dijo, 750 millones de pesos, esto es un sueño, esto es realidad, yo perdí entonces la herencia, perdí mi camioneta, perdí mi apartamento, lo perdí todo, yo no soy capaz de dar la cara a mi novia, a mi papá, a mi mamá, mucho menos, no, yo no soy capaz de dar la cara a la vida, e hizo lo que hacen, se considera que los ludópatas, el 80 al 90% de los ludópatas, han pensado alguna vez en el suicidio como una solución desesperada a su situación angustiosa, angustiante por las deudas y las pérdidas. 90% llegan a pensar en el suicidio, 40-50% llegan a intentar suicidarse, y del 15 al 20% se mueren por suicidio. O sea, que esto es una patología que tiene una mortalidad del 15 al 20%. Eso es muy alto y eso es muy grave, ¿cierto? Cosa que a veces no lo tenemos en cuenta, porque esta patología y esta adicción, la ludopatía, también como la de uso problemático de Internet o la adicción a Internet, si usted no las pregunta, no las encuentra, porque la mayoría de la gente de población general e incluso el sistema médico de salud no saben que eso es un problema, que eso es una enfermedad, que eso se debe tratar, que eso tiene riesgo de morbimortalidad alta, ¿cierto? Si usted no lo pregunta, no tiene riesgo que el paciente le consulte a usted por eso. Doctor, ¿por qué vengo? Doctor, porque yo soy ludópata. Eso no va a pasar. Usted es el que tiene que aprender a cómo entrevistar al paciente, cómo hacer el diagnóstico, ¿cierto? Sí, entonces el paciente apenas le dio el aire en la cara, dijo, no, pues yo no hay que bater la cara a la vida, pidió una plata prestada y tomó cianuro, algo pasó y su efecto, pues su sistema de suicidio pues no funcionó. Terminó, lo reanimaron en unidad de cuidado intensivo y terminó en tratamiento acá, pues, ¿cierto? Entonces eso es la ludopatía, cuando uno ve que los casinos se contratan los mejores modelos, los mejores grupos de humoristas, actividades culturales, cosas aparentemente muy buenas, y que los sistemas de bono, que rifas, que yo no sé qué, que viajes, de eso tan bueno no dan tanto, pues eso son formas como de cebar el marranito para tenerlo ahí encerrado y después desplumarle y hacerle perder hasta la camisa. El tratamiento es similar a otras adicciones. O sea, ¿cuál es el tratamiento ideal en adicciones? Esto es pregunta de examen y para que nunca se les olvide. Debe ser un tratamiento multidisciplinario, integral, de mediano a largo plazo y flexible, basado en la abstinencia total y radical. Entonces debe ser un tratamiento donde se metan varios profesionales para recuperar integralmente a la persona, integralmente intervenirle no solamente la adicción al juego, sino si tiene adicción a cigarrillo, alcohol, si tiene depresión, si tiene trastorno del sueño, si tiene hipertensión, ¿cierto? Porque la ludopatía, dicho sea de paso, tiene comorbilidades no solo con otras adicciones, sino también con otros trastornos mentales muy alta y con otras enfermedades físicas. Por ejemplo, hay una asociación entre ser ludópata y tener hepatopatía o problemas de hígado, tener problemas cardiovasculares o eventos cardiovasculares agudos sobre todo, ¿sí? Y se asocia también, por ejemplo, con obesidad. Se cree que, no sé, por el sedentarismo, por el estrés que se maneja, por el vértigo. Está en estudio apenas por qué, pero la asociación es clara. Y hay una asociación muy clara con depresión, con suicidio, con trastornos del espectro bipolar, con trastornos de ansiedad, con trastornos del sueño, ¿sí? Entonces, el tratamiento debe ser integral, no solamente, digamos, el tema de ludopatía. Y de mediano a largo plazo, pues es una rehabilitación, hay que volverle a enseñar a vivir a esta persona sin la adicción, entonces se requiere pues bastante tiempo, dependiendo de las patologías hasta puede ser indefinido, y debe ser flexible, como amoldarse el tratamiento del paciente y no el paciente del tratamiento. Y en psicofármacos se han investigado pues un montón de psicofármacos, hay una leve evidencia de que la naltrexona puede ser anti-craving. Recuerden que el craving todavía se usa el anglicismo, es como esa ansia irresistible de consumo o esa ansia irresistible de recaer en la actividad adictiva o ese impulso incontrolable de recaída que muchas veces no pasa por la corteza sino que es un acto reflejo, ¿sí?
Se ha visto que se dispara por los sentidos, entonces muchos de los medicamentos o los tratamientos farmacológicos han buscado bajar el craving, por ejemplo la metadona logró hacer eso, la N-acetilcisteína lo ha logrado también, la metadona en opiáceos, la N-acetilcisteína en marihuana, parece que un poquito en cocaína, el bupropión, varenicline y el reemplazo nicotínico en cigarrillo, etcétera, ¿sí? En ludopatía se ha visto que la naltrexona, que es este, digamos, antagonista de las endorfinas, como lo que habla del sistema endorfínico, los disparos endorfínicos, tiene alguna evidencia que puede servir, pero desafortunadamente pues no está en el medio, no existe en Colombia ese medicamento. Pero está ahí evidencia de lo que hemos hablado en otras adicciones de tratamientos y manejo sintomático agresivo. Si el paciente no duerme, si tiene síntomas depresivos, si es muy impulsivo, si es muy inestable, pues mandarle un estabilizador de ánimo, un ISRS, algún sedante hipnótico que no sea adictivo, no benzodiazepínico, no el grupo Z, ¿cierto? Pero no hay pues otros fármacos específicos, sino que debe ser un tratamiento integral y multidisciplinario como hemos dicho, y debe ser un seguimiento de mediano a largo plazo basado en la abstinencia total y radical. Dentro de la bibliografía, pues hay unos libros de toxicología de Madrid, ¿cierto? Los libros del DSM, el compendio del DSM-5, también hay algunas revisiones sistemáticas en la literatura que pueden seguir buscando, el CIE-11 también tiene pues como algo de información importante sobre esto.